Hola, esto es A Solas con San José. Soy el Padre Javier Rojas. Desde Argentina quiero invitarte a que te quedes ahí escuchando lo que sigue, porque quiero proponerte que descubras a esta figura enigmática y fascinante del Evangelio. No te lo pierdas. Bienvenido y muchas gracias por estar ahí. Vamos a encomendarnos a José, que nos ayude a transitar este tiempo tan especial, donde vamos a intentar nosotros asumir, pedir, ahí está la gracia, de asumir algunas de las actitudes que identificaron a Jesús durante toda su vida, que es un valor importante, esto que vamos a reflexionar durante estos días y que lo han hecho ser el hombre que es. Tanto que los papas lo han nombrado siempre y Papa Francisco ha querido dedicarle un año especial a su persona, a reflexionar sobre él. Este conocido cantautor, Joan Manuel Serrat, en esa famosa canción, Esos locos bajitos, ¿se acuerdan? Si se acuerdan ya están delatando la edad, ¿Se acuerdan? Dice en las primeras líneas de esa canción: a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Siempre me ha gustado pensar y rezar que cuando contemplamos la vida de Jesús estamos acercándonos un poquito más a la vida de María y de José. Porque los padres lo que hacen, quieran o no, es forjar a sus hijos mediante el testimonio de su vida más que con sus palabras. Y esto digo desgraciadamente porque hay padres que son muy educados, pero han transmitido una muy mala experiencia de la vida. Tienen un excelente discurso, pero el discurso no condice con su vida. Y como ya sabemos bien todos, aprendemos más de lo que vemos que los demás hacen que aquello que escuchamos que tenemos que hacer. O sea que en la persona de Jesús podemos percibir con claridad lo que fue la vida de María y de José. Tratar de sacar a partir de la contemplación de algunos pasajes del Evangelio aquellos rasgos que seguramente Jesús tomó de su padre José. Porque en aquel sueño, cuando el ángel le revela que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo y que a él le iba a tocar asumir ese compromiso enorme de ser su padre, le dice que le pondrá por nombre Jesús. Con eso, en la tradición hebrea se estaba asignando la responsabilidad. El asignar el nombre era hacerse cargo de la vida del otro. José asume maravillosamente ese compromiso de educar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. ¿Te imaginas si te pasa a vos? ¿Qué harías? Transmitir al Hijo de Dios lo esencial, lo fundamental, lo que todo padre o adulto deberíamos hacer con las generaciones más jóvenes es transmitirle lo esencial, no hablarles mucho, sino mostrarles con nuestro ejemplo de vida cómo vivir. Porque es lo que queda en nuestra alma, en nuestro corazón, es lo que se nos pega, lo que vemos de papá y de mamá. En el Evangelio que les voy a invitar a rezar, es un texto muy conocido. Va Jesús con sus discípulos y por el camino estos muchachos iban conversando y Jesús le pregunta: ¿de qué hablan por el camino? ¿De qué van conversando?
¿Cuál es el tema de conversación que les tiene atrapado? Seguramente iban levantando el tono, uno ya se puede imaginar la escena, como nos pide San Ignacio. Pedro seguramente hablando muy fuerte, Tomás razonando mucho más, Juan haciendo alusión a los afectos y los sentimientos. Y dice que Jesús le preguntó, ¿de qué van conversando? La misma pregunta que les hace, ¿se acuerdan cuando Jesús se aparece a los discípulos de Emaús? Siempre Jesús se aparece haciendo una pregunta. Y en el camino de la vida, en el transcurso de nuestra vida, quiere hacernos tomar conciencia. Hacete consciente de qué vas hablando, de qué vas conversando en tu interior. ¿Cuáles son los temas, los problemas, las ideas que han ocupado toda tu mente, todo tu corazón y te tienen sumergido? ¿Podrían hacer ustedes esta noche el ejercicio de preguntarse, ¿de qué vengo hablando en mi mente durante este tiempo? ¿Cuáles son los pensamientos, los sentimientos, las preocupaciones que vienen ocupando mi interior durante este tiempo? En el caso de los discípulos de Jesús, dice el Evangelio de Marco, que al escuchar la pregunta de Jesús se quedaron callados, en silencio. Y Marco dice, el motivo de que se hayan quedado en silencio es que iban discutiendo sobre quién era el más importante. Este era el tema de discusión. ¿Quién era el más importante? Jesús, al saberlo o al conocer la pregunta, el interrogante que iba llevando la conversación de los discípulos, les dice, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Aquí hay un rasgo maravilloso de José, precioso. ¿Quién enseña a los hijos cómo pararse ante la vida? ¿Quién es el que transmite a los jóvenes cómo afrontar una situación? Aquel a quien tienen al lado, aquel con quien comparte su vida cotidiana, aquel a quien van a consultarle o a preguntarle. Jesús aprendió que el primero siempre es el que se pone último. Y si puede desaparecer, mucho mejor. José fue así. José fue un hombre que no buscó figurar nunca, que supo trabajar en silencio, oculto, sin protagonismo alguno, sin querer sobresalir sobre los demás, sin buscar ese reconocimiento que a todos nos gusta un poco, pero que a veces nos vuelve locos cuando no lo recibimos como desearíamos obtenerlo. Y así vamos por la vida quejándonos, y es lo que tiene nuestra cabecita dándole vuelta. No me miran, no me atienden, no me escuchan, no me reconocen, no se dan cuenta lo que trabajo, lo que yo me sacrifico. Vamos teniendo diálogos interiores, quejándonos de todos los demás que no nos reconocen por lo que hacemos. Jesús parece revelarnos un primer rasgo de este hombre maravilloso que fue José, que es saber estar en el último lugar, saber ubicarnos ahí donde nadie nos ve, ser humildes en reconocer que nuestra tarea a veces es hacer algo de manera oculta, sin tanta alaraca. ¿Se entiende la palabra alaraca? Sin tantos bombos y platillos. Y eso es un primer interrogante que podemos hacernos.
en esta noche. Este tiempo, ¿qué pensamientos ocupan mi mente? ¿Qué sentimientos alberga mi corazón? Y si algunos de esos pensamientos y sentimientos tiene que ver con el reclamo, con la búsqueda del reconocimiento de los demás. José supo transmitir a su hijo el valor del silencio, de donde toda reflexión, toda sabiduría nace. Rápidamente nos damos cuenta cuando una persona tiene en su vida la cuota de silencio necesaria para ser una persona con hondura o profundidad espiritual. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? En los temas de conversación que tiene. Basta escuchar un poco y levantar la oreja y atender, no para chusmear, sino para darnos cuenta de que a veces hablamos con tanta superficialidad de las cosas que si hiciéramos un poco más de silencio, podríamos considerar los acontecimientos de nuestra vida con mucha mayor profundidad. El silencio es una actitud que los padres de hoy y los adultos en general no sabemos transmitir a las nuevas generaciones. Tal vez porque nosotros no sabemos hacer silencio. Entonces no sabemos cómo transmitírselo. José fue un hombre de silencio y vemos a Jesús siempre tomando decisiones importantes después de haber estado en silencio, oculto. Por eso nuestros jóvenes andan tan aturdidos y dispersos. Se encuentran tan desorientados. Nadan en el bullicio, en la inmediatez, en la fugacidad de las experiencias y no encuentran reposo en ningún sitio. Los adultos no hemos sabido transmitir a las nuevas generaciones el valor que tiene saber hacer silencio para encontrarse con lo que es esencial y fundamental para nosotros. Podemos imaginar cuántas veces José le aconsejó a Jesús a hacer silencio para escuchar en la interioridad y en lo profundo de su corazón a su Padre Dios. ¿Quién le enseñó a rezar? Sus papás, José y María. Y José tenía una cualidad que los evangelios lo expresan muy bien, breve, pero muy bien, que era un hombre de silencio. En el silencio y en la interioridad podía escuchar a Dios. Cuando los evangelios nos hablan de los sueños de José, también se puede comprender como ese espacio donde no hay un autodiálogo, sino que hay una apertura a lo trascendente, al misterio, a lo desconocido, a eso que prestamos atención y no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Lo que no se invierte en silencio, se paga con errores. Voy a repetirlo. Lo que no se invierte en silencio, se paga con errores. Las personas que no saben tomarse un tiempo para reposar la vida, para considerar la vida, para sopesar las experiencias de su vida en la tranquilidad y la quietud del silencio, toman decisiones apresuradas, a veces movidas por el miedo o por la ansiedad, que casi en un 99,9% de efectividad, como él hizo Ford, son equivocadas. Si no hay silencio interior,
se corre el riesgo de entablar un autodiálogo con nosotros mismos cuando rezamos. Cuando no sabemos quedarnos en la presencia de Dios para percibirlo, a veces porque tenemos miedo al vacío que se genera en ese silencio, enseguida comenzamos a fabricar cavilaciones, a armar fantasías, porque nos da miedo escucharlo a Dios. O lo que es peor, nos da miedo escucharnos al gendarme interno que cuando hacemos silencio aprovecha para vociferarnos y decirnos, como en un catálogo, todos nuestros errores. Los invito ahora un ratito a hacer silencio. El silencio de José. Estos retiros de 5 días son cíclicos y si bien se pueden vivir independientemente, tienen su coherencia. Hoy vamos a tomar el silencio como el principio y el fundamento de nuestra relación con Jesús. A ejemplo de José, como rezó José en silencio, sin pretensiones, desapegándonos de todo, dejándonos llevar por el Espíritu de Dios a las profundidades más grandes de nuestro ser. Para rezar vamos a tomar la siguiente actitud: ubicarse de la manera más relajada posible en el lugar en el que se encuentran, cerrar los ojos, respirar lentamente y vamos a traer a la mente y al corazón la petición de la oración de este día, que dice así: Señor, dame la gracia de encontrarte en el silencio y quietud de mi corazón. Esa frase la vas a repetir una y otra vez al compás de tu respiración, que se irá serenando cada vez más. Dejarse llevar por esa petición, considerarla, sentirla cuando la expreso en mi interior, dando lugar a que Dios se haga presente. El silencio lo envuelve todo. Vamos a dejarnos tomar por Dios en el silencio. No vamos a pretender ni entender nada, ni ver nada, ni sentir nada. Vamos a estar con Él en el silencio, para que abrazándonos y dejándonos a tomar por Él, podamos ahondar en nuestro interior. Cuando sientas que en ese silencio estás en sintonía con Dios, si quieres, puedes permanecer ahí o tomar la hojita y leerla lentamente. Y como aconseja San Ignacio, donde siento gusto, ahí me quedo, tomo esa palabra y la vuelvo a repetir en mi interior para ver qué dice, qué me expresa, qué me comunica en la profundidad del corazón. Nos quedamos un ratito gustando y saboreando el silencio al modo de José. San Ignacio nos aconseja siempre que hacemos oración, terminarla con el examen de la oración, que es el instrumento que Ignacio descubrió como elemento fundamental para conocer lo que sucede en nuestro interior cuando estamos en la presencia de Jesús. ¿Recuerdan aquellas 2 clasificaciones tan sencillas explicadas por Ignacio? Que la acción de Dios en nuestro corazón se llama consolación y dice: hay consolación en nuestro corazón cuando el alma se inflama de amor y junto con ese inflamarse crece la esperanza, la caridad y el amor. Y por el contrario, la desolación, dice Ignacio, es esa experiencia de sentirnos separados de nuestro Creador y Señor. Cuando sentimos que hay oscuridad, turbación,
Cuando nos sentimos tristes, alejados, dice Ignacio, es señal de desolación o de la acción del mal espíritu, como nos enseñó él. Los invito ahora a hacer un pequeño y sencillo examen de oración. Algunos tienen su cuaderno y lo podrán anotar, otros al menos mentalmente. Y la pregunta básica para hacer el examen son 3, muy sencillas. La primera es, ¿cómo estaba antes? Desde ahí sería bueno tomar conciencia de lo que experimenté. Ganas, alegría, esperanza. Me dije, tal vez es una buena oportunidad. Qué bueno que puedo tener este tiempo. ¿Qué pasa dentro tuyo cuando alguien te habla de ir a hacer un poco de silencio o de ir a estar un rato con Dios? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo estuve antes de iniciar los ejercicios? Y ese antes abarca todo el espacio o el momento desde que me enteré de los ejercicios. La segunda pregunta es, ¿cómo me sentí durante? ¿Qué surgió de ese momento? ¿Cómo estuve? ¿Contento, alegre, en paz? ¿Me hizo bien? ¿Simplemente sentí que algo reposaba interiormente? A lo mejor no hubo mucha idea, muchos pensamientos, pero sí serenidad. Es importante tenerlo. Y al final, ¿cómo termino? ¿Cómo me siento ahora? Entonces, los invito ahora a hacer ese examen de la oración. ¿Cómo estuve antes? ¿Cómo estuve durante la oración? ¿Y cómo estoy ahora al finalizar? En el silencio experimentamos el gesto tierno del Padre que nos abraza, como al hijo que regresa a su casa, o como a la oveja que carga sobre sus hombros para llevarla de nuevo al redil. La capacidad que tengamos de hacer silencio interior es lo que contribuye a un verdadero encuentro con Jesús. Ese encuentro personal con Él, que ya no necesita de ideas bonitas o de pensamientos, sino de experiencia. Sentimos a Dios, experimentamos a Dios en nuestro corazón. Vamos a pedirle a nuestro Padre José que nos enseñe esta virtud, este valor tan importante de saber hacer silencio interior para escuchar a Dios como Él lo escuchó, con tanta claridad y con tanta contundencia. Afinar el alma, afinar el alma a Dios para que pueda sonar en nosotros su voz. Vamos a pedir también a nuestra Madre, Nuestra Señora de los Milagros, que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que descienda la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca con ustedes para siempre.